se unge, se corona, se proclama un papa. Sí, tiene las prerrogativas papales. Y vamos a ver desde la alquimia cuáles son los símbolos espectaculares que trae esta coronación y cómo se mezclan en la coronación de los reyes británicos la alquimia, el esoterismo y lo más sagrado, místico, religioso y dogmático. Sí, es un video de alquimia, pero muy especial. Así que, bienvenidos, mis amantes estelares. Mi tribu de gente rara a este video de alquimia con connotaciones reales, monárquicas y especiales. En la alquimia hay elementos sagrados. Sagrado es que se usó para lo mismo en un determinado momento por personas iniciadas que, digamos, como que la energía del objeto se conservó, que no está contaminada. Y eso para un químico, si yo te digo, bueno, el laboratorio tiene que ser un lugar libre de contaminación, es sumamente importante. Para la alquimia también, que es de donde deriva la química. Alquimia es una palabra de origen árabe, tiene que ver con los procesos de disolución y de solver, digamos, es como procesos que cambian lo visto, lo que uno permanece, ¿sí? En lo que parece permanente y no lo es en nuestra realidad, y que tiene una connotación que tiene mucho que ver con la coronación, porque viene de quimia, que significa verter. Y en la coronación de un rey, un monarca de origen sagrado, se le vierten los aceites sagrados, la unción. La diferencia entre una coronación y proclamación, es decir, la coronación tiene un proceso de unción y la proclamación no. Por ejemplo, los reyes de Holanda o de los Países Bajos hicieron una proclamación, no tienen investidura sagrada como los de España. En cambio, el rey británico del Reino Unido tiene una connotación sagrada. Alquimia tiene que ver con esta connotación de verter algo que viene de origen sagrado y que se manifiesta de determinada manera en la realidad, pero que tengo que conocer qué tiene de origen sagrado. Bueno, eso se hace en todos los elementos en la alquimia y se supone que en el ser humano es llegar a tu rey, a tu reina. Todos tenemos rey y reina internamente, que son los que se apelan en los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas tenemos el rey y la reina. Bien, es decir, se casan el matrimonio alquímico. Bueno, eso se produce internamente, no es algo que se tenga que, digamos, necesariamente ser exterior. Cuando se corona o se unge a un rey, está manifestando lo que espera que todos los individuos del reino puedan realizar internamente. Esto es a nivel esotérico, por supuesto. En la alquimia, el verter es que la divinidad se exprese. Por eso es la etimología de su nombre. Por otro lado, hay elementos que han conservado determinada vibración energética, para que me entiendas, porque lo que se le dice es que conservan la esencia, ¿sí? Pero no son objetos conscientes, conservan la esencia, ¿sí? En ellos, esa vibración energética que cuando alguien los toca, se le transmite. Por ejemplo, en el famoso trono en el cual se va a sentar brevemente, no acceden ni siquiera los monarcas, ¿sí? No pueden ir, vaciar y sentarse, no, porque son sagrados, porque es el trono donde es tanto rey como papa, sí, papa, porque es el representante de la iglesia anglicana, que es del mismo origen cristiano, las mismas creencias, aunque ahora por modalidades, por ejemplo, tienen sacerdotisas, tienen otras cosas distintas, pero es el mismo origen que se produce esa división por cuando Enriquito se quiso divorciar y volver a casar, que ya te lo conté. Entonces tiene una connotación sagrada. Ese trono
tiene una porción, se supone, de la cruz de Cristo que se les dice la Vera Cruz, un elemento sagrado. Y si vos me vas a decir, bueno, eso no es mágico, es muy mágico, porque las reliquias que se traficaban en la Edad Media, en el medievo, huesos de santos, la cruz, pedazos de la cruz, de la corona de espinas, bueno, la corona de espinas se supone que está en otra. Yo digo se supone porque, bueno, es lo que se van transmitiendo históricamente, cada uno lo creerá o no. Pero esos elementos conservarían la vibración y el tocarlos serían como, ¿te acordás en Odisea 2001 cuando tocaba el monolito y de repente pegaba un salto evolutivo? Bueno, ese sería el poder de poder llegar al Cristo, valga la redundancia, llegar al Cristo. El Cristo es un estado más allá, digamos, Jesús lo manifiesta, es el que lo pone famoso, pero hay muchos Cristos en el mundo. Llegar a ese estado de ungido. Sí, está siendo ungido el rey, como el ungido que es Cristo. Sí. Y esto es un proceso alquímico, es decir, la alquimia dice que dentro nuestro, como son los elementos, también es dentro nuestro, por segundo principio de hermetismo, como es adentro es afuera. Sí, los elementos se pueden transformar, el alma del ser humano también, y un ser humano se transforma en rey. El transforma en rey es llegar al Cristo. Por eso los aceites con los cuales los van a ungir se consagran en Jerusalén. Son con aceitunas del Monte de los Olivos, porque quiso por un tema de protección animal que es sumamente agradecido, más allá que uno esté o no de acuerdo con toda su parafernalia y su persona, pero se agradece el transmitir de que no vienen de animales, porque se hacía con una sustancia obtenida del hígado de las ballenas y demás. Va a tener un montón, digamos, va a tener 7 esencias que son las que se queman generalmente en los rituales mágicos y paganos. Hay Feng Shui, hay canela, hay ámbar, hay incienso, digamos, tiene toda la azar, rosas, que son las que, y mirra, que son las que se queman cuando se hace una celebración pagana. ¿Por qué? Porque son los aromas que despiertan en nuestro cerebro todo lo que tenga que ver con nuestra conexión con la divinidad. Lo usaban los alquimistas previo a realizar alguna, porque los alquimistas se preparaban. No es como uno llegaba al laboratorio, te lavas, te pones el delantal. No, se hacía un ritual de preparación, se consagraban los elementos para que cumplieran su propósito, se colocaban los aromas que correspondían, se hacía el lavatorio especial, digamos, se vea como un ritual de apertura, es un espacio sagrado para que se manifieste la divinidad, que era lo que los alquimistas buscaban, que la divinidad se manifieste en su forma más plena en esta realidad. Entonces, realmente es un proceso alquímico. Y te voy a contar de otro que no te lo vas a esperar. Es muy antiguo y tiene una historia muy rara. Yo voy a estar haciendo todo digamos, una clase especial para ovejas negras donde incluso hay una carta que es muy alquímica. Vos sabés que el tarot es alquimista por naturaleza, de hecho el mago es un alquimista. Y hay mucho de esta carta, pero no porque el diablo, porque es malo, porque viene a hacer el mal y todas esas pelotudeces. No, no, no. Por favor, pensamiento profundo en este universo. Se los ruego, no se queden con la superficie, no tengan miedo de que se caigan sus estructuras de paradigma, porque hay otra. El diablo es el entrar en la materia porque pierde la infinitud y eso no es malo. Pero me quiero liberar de eso sí es cierto. Bueno, la figura del Rebis alquímico es el andrógino en la primera creación del ser humano que luego se transforma en esto que se separa lo femenino de lo masculino, que se separa en carne pero no en astral, porque en el astral tenemos las dos energías. Por eso discriminar a las personas y eso es una pelotudez también, porque no tiene sentido. Entonces, la figura del Rebis, que el rey es el Rebis, pero no porque sea el diablo, sino porque lo que representa es que consuma, ¿sí? Se produce, se termina el opus magnum, lo que sería la gran obra, en sí mismo.
y hay alguien que es ungido, que llega al estado crístico. Eso representaban los reyes. Luego se convierte en la representatividad del pueblo. ¿Pero qué es? Si alguien lo logra, nosotros vamos y lo cumplimos. Por eso a Jesús se le pone el rey. Bueno, entre todos los elementos que ya les voy a contar, ¿por qué dos espadas? Porque hay también dos cetros, porque uno es para el mundo espiritual y el otro el mundo material. El orbe, que es del mundo espiritual, porque es el papa de la religión, se lo unge y representa que se puede llegar a ese estado. Es decir, el ser humano tiene esa prerrogativa. Bueno, en la escuela lo voy a explicar muy bien. Hay un elemento que se llama la piedra del destino, un score, que viene de Escocia y que se supone que es donde tuvo el sueño de la escalera de Jacob, o la visión en realidad, no el sueño, donde Jacob vio la escalera. Ustedes saben que es el hijo de Isaac, es el que inicia la tribu de Israel, y que se abre el cielo, el camino entre los ángeles que van y vienen. Los que abren el camino del cielo y hacen que los ángeles suban y bajen son los Mesías. Por eso algunos dicen que pudo haber sido el primer Mesías o Mesías, aunque no se lo reconoce como tal. En el mundo esotérico sí, porque abre el camino. Jesús también deja este camino abierto de comunicación con la divinidad. No los ángeles como seres buenos que vienen, van. Los ángeles son la parte nuestra de la conciencia que está conectada a la divinidad y que nosotros perdemos contacto al encarnar. Los ungidos vuelven a restablecer ese contacto. Entonces vos sos un ser divino en presencia. Y los alquimistas querían lograrlo desde el mundo material, restituirlo al mundo divino. Entonces, todo este momento tiene mucho componente alquímico. Y esa piedra representa un estado vibracional, viene, digamos, cuando en realidad es escocesa. Los escoceses digamos, se supone que se la toman en el Medio Oriente y se la traen, y luego los ingleses se la sacan a los escoceses por sus peleas internas, y luego se hizo un pacto de que se vuelva la piedra, la tienen los escoceses, pero cada vez que hay una coronación, la llevan. Y esta semana ya se llevó a Londres para que esté en el trono de Bardo cuando se sienta el rey y sea ungido. Todo eso es alquímico para lograr el revis y avisarle al pueblo que pueden llegar al revis. Entonces, la alquimia, ¿sí?, es la ciencia que formaliza todas estas simbologías que parecían como cosas que estaban separadas y que en realidad tienen una connotación de que nosotros en esta realidad podemos llegar a un estado mayor de elevación y de conciencia, y que nos podemos ayudar con la simbología para recordarnos que tenemos esa capacidad dentro nuestro. Cuando los alquimistas elaboraban o querían transformar el plomo en oro, que es posible, porque para colmo descubrimos hasta materialmente en un reactor, lo que pasa es que es tan costoso que no vale la pena hacerlo, pero es posible. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Si eso se produce afuera por segundo principio de correspondencia hermético, dentro tuyo también. Y obviamente que hay que darle una energía muy elevada, como la de un reactor en la materia, pero en tu corazón. Y se buscaban el aceite por la perpetuidad. Donde se queda con aceite es porque no se puede sacar. Se toma el material y lo absorbe de tal manera que eso es inmanente, permanente y no va a ser quitado. Por eso se unge. Ungido es una marca, una iniciación, va a ser iniciado. ¿Por qué? Porque los alquimistas también tenían que ser iniciados, es decir, saben que dejan atrás un camino de materialización instintivo y se adentran en un camino de pura conciencia. Eso la ciencia se lo quita, se queda nada más que con lo que descubrieron de la manipulación de los elementos, y pierde esta connotación de transformación del ser humano que ahora está volviendo a tener todos los procesos que tenemos. Es decir, estamos volviendo más a la alquimia que a la química, así desnuda, sin gracia, objetiva, pero que no le representa al ser humano. Digamos, por ejemplo, vos tomás una pastilla
Es un objeto que entra a tu cuerpo y quiere hacer algo y romper con algo. Si yo lo entiendo como algo que me viene a ayudar para elevarla a mi cuerpo, para restablecer el equilibrio porque estoy enfermo, para poder acceder al nivel de conciencia, el efecto es permanente, es mucho más fuerte que simplemente tomar la pastilla, seguir de largo y bueno, que haga lo que pueda. Bueno, eso sería un proceso alquímico que se recuerdan en estas grandes iniciaciones. Tenemos la Veracruz en el trono, la piedra del destino, las espuelas que se le van a colocar porque se recuerda la nobleza de los caballos porque es un caballero y trae todo lo del orden de caballería. Bueno, es un proceso alquímico la coronación. No duele, no pica, no lastima, es gratis. Suscríbete y toca la campanita porque yo te estoy vinculando cosas que aparentemente no tienen nada que ver con algo real que es ancestral y que realmente te puede abrir los ojos. No es algo que le pasa solo a uno, que se le ocurre hacerse el ungido. No, son procesos que están en potencia dentro tuyo, que los podés despertar cuando quieras y que obviamente representan dejar atrás una versión tuya instintiva, repetitiva, de superviviente en piloto automático. Sí, se cambia la vida, sí. ¿Va a haber dolor? Sí, pero para ir a una libertad y a una calma que no te la quita nadie. ¿Mm? Ahora, que eso represente la coronación de un rey políticamente, eso es otro tema. Yo te estoy hablando de los procesos esotéricos que están acompañados, muchos secretos, todas las órdenes de caballería están en plena actividad, todos sus miembros tienen que estar en atención astral, se hacen rituales, cada uno hace el ritual que ya sabe, depende del grado que tenga en su orden, y estos símbolos enaltecen al ser humano más allá de lo que vemos físicamente. No son creencias, son símbolos. Los símbolos van directo, es el idioma del inconsciente. Después la creencia de que sea bueno, soberano, no, bueno, eso es algo que estamos más en este plano, que por supuesto es factible, que hay cosas que no corresponden, ok. Pero la alquimia lo que trae es hay procesos, este proceso que le pasa a alguien porque es elegido, por reconocido, no es condición sine qua non o privilegio, no es privilegiado, está dentro de cada uno. Y es un proceso que te libera y te va al revis, al andrógino, al que combina las dos energías, femenino y masculino. Y todos los símbolos, como también están las pulseras de la sabiduría y la confianza y demás, bueno, no me voy a extender más para no hacerlo muy largo, en la escuela de ovejas negras lo explico mejor, van a darle esta connotación de estás comprometiéndote a un proceso de transmutación, que es lo que busca la alquimia. Y la alquimia lo ha formalizado el proceso, lo ha facilitado y al poder verlo en los elementos, sabes qué está ocurriendo dentro tuyo. La alquimia trae la medicina química, es decir, si el objeto puede sanar, digamos, puede transformarse, también se puede transformar dentro tuyo y ayudarte a tu equilibrio. Ese sería el principio energético, que está inmanente en todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en esta coronación. La alquimia presente como nunca. Bueno, te espero en la comunidad Escuela de Ovejas Negras, te espero también bueno, hice el círculo mágico para esta luna llena, este eclipse, porque no por nada lo hace en eclipse, ya te lo expliqué de la astrología, pero te quería explicar la alquimia presente en nuestra vida, en este momento, por ejemplo, son procesos alquímicos iniciáticos. La transmutación es la quema. Vas a la ceniza, de la ceniza no se vuelve. ¿Por qué? Porque pasa a otro estado. Solo el ave fénix, que justo lo hace en Escorpio, él es un rey escorpiano, hablo esto como un ejemplo, ¿sí? Y renace de sus cenizas. Son procesos alquímicos y vos lo podés hacer si te comprometes con vos mismo y querés ese cambio en tu vida y te abrís y perdés el miedo, el apego a sistemas que no te están permitiendo ser vos mismo, vos misma. Bueno, nos seguimos viendo. Besito y no a la bolsa. Espero que te hayas suscrito y hayas puesto me gusta como corresponde para decirme que te gustó el tema.